¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial de parte del rey de la propaganda, su servidor. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante en el cual hay mucha propaganda. Este tema se trata las estafas piramidales, los esquemas Ponzi. Un esquema Ponzi se trata de una actividad en la cual te ofrece una persona rendimientos sobre tu dinero. Tú les das ese dinero, te dicen que te dan rendimientos, recibes más dinero, pero se trata del juego de que tienes que invitar a más personas a esa inversión, tienes que hacer una especie de flor de la abundancia, atraer más personas. Por eso es una pirámide. Ese es el esquema piramidal. Los de arriba van trayendo más personas. En este caso, en México, la realidad es que hay muchísimas estafas piramidales, demasiadas. Unas ya tronaron, otras están por tronar, otras van a tronar, ya que todos estos modelos son insostenibles. Todo empezó con Charles Ponzi, el creador de estos esquemas, por eso se le dicen esquemas Ponzi. Este señor ofrecía rendimientos hace décadas sobre tu dinero. Les daba creo que 45% de rendimiento en 90 días, algo imposible, es la realidad, o por lo menos haciendo cosas legales. En este caso, pues este señor fue el creador de los esquemas Ponzi y pues bueno, fue una herencia que le dejó a esta sociedad. Otros grandes de los Ponzi podemos decir que fue Bernie Madoff, por allá a comienzos del 2000 fue cuando reventó. Este señor era considerado un Wall Street allá en Nueva York, hasta un gurú, una especie de gurú financiero, pero la realidad es que terminó siendo un fraude. Ya hay películas y documentales que pueden ver para que investiguen más, o si quieren aún, no investiguen. Siguiendo esta línea, vamos a hablar sobre los esquemas Ponzi y la propaganda en México. Actualmente en México hay muchísimos esquemas Ponzi y todos te dicen lo mismo. ¿Cuál es la propaganda? En una primera instancia se trata de dar una propaganda de, oye, ¿por qué trabajas? Oye, no eres listo, tienes que tener inteligencia financiera. Oye, necesitas poner a trabajar tu dinero. Trabajar por alguien más es una estupidez y cosas que te incitan a no trabajar y solo que tu dinero trabaje por ti. Ojo, este es un comentario muy inteligente, voy a decir, o maduro. Claro que se puede lograr una independencia financiera, vamos a decir, poniendo a trabajar tu dinero, pero en este caso no, y lo voy a explicar adelante. ¿Por qué no? Y aquí es un tema, vamos a decir, de doble filo. Hay personas que han logrado riquezas gracias a estos esquemas, pero no significa que su dinero tenga un karma, voy a decirlo, libre, ya que quedarte con dinero de otras personas, pues al final ese dinero está un poco sucio o tiene un karma no muy bueno. ¿A qué voy con esto? Una pirámide empieza con un par de líderes, los que están en la punta. Esos líderes son los que inician estos proyectos e invitan a más personas. La mayoría de los líderes top invitan a otros líderes de otros Ponzi a traer personas y decirles que van a tener rendimientos, etcétera, etcétera. Incluso hay hasta pirámides ahí muy famosas, creo que esa ya tronó, que te dice, oye, tráeme más personas y te doy bonos y cosas así. Algo bárbaro. ¿A qué voy con todo esto? La propaganda, como les decía, oye, ponme a trabajar tu dinero, no seas tonto, sé tu propio jefe. Esa palabra, esa frase de ser tu propio jefe, ser tu propio jefe, es súper sonada en las propagandas de estas pirámides. Y obviamente cualquiera quiere ser su propio jefe y ya no trabajar para alguien más, pero así también es la cruda realidad, por lo menos en este sistema financiero, o capitalista, voy a decir. Pero bueno, siguiendo la línea de la propaganda de estos poncis, la realidad es que hay mucho lavado de cerebro y te dicen cosas que no son. Por eso, la herramienta más eficaz para combatir estas pandemias de empresas que te ofrecen rendimientos, etcétera, etcétera, es investigar. Por eso tienen que investigar. O mejor aún, no investiguen. Pero bueno, siguiendo esta línea, imaginemos que se te acerca un ex compañero de la primaria, secundaria, prepa, y te dice, oye, ¿no quieres invertir conmigo? Y tú sigues el juego, ¿no? Y te dice, ok, sí, claro,
mira, tienes que tener 5,000, 10,000 dólares, meterlos aquí. Ojo, algo muy interesante que tengo que recalcar de estas pirámides es que hoy en día ya todos aceptan cripto. ¿Por qué? El cripto, la realidad es que se presta mucho a las estafas. No quiere decir que el cripto en sí sea una estafa, pero se presta mucho a la plataforma, voy a decirlo, para las estafas. Por eso hay muchas estafas en cripto. Y como está en el área de lo alegal, ya que no está regulado, que para eso se supone que es el cripto, pues se presta todavía más para las estafas y no hacer seguimientos jurídicos. Pero bueno, esta herramienta, voy a decir, cripto, se utiliza hoy en día de que, oye, deposita esta dirección de cripto, los 5, los 10,000 dólares y ya estás dentro. Ok, los deposito. Supongamos que esta persona se mete aquí. ¿Y qué crees? Si traes a otras 2 personas, 3 personas, te vamos a dar un bono de 500 dólares, de 1,000 dólares, y todo lo hablan en dólares porque estas personas parece ser que se manejan puro en dólares, ya que son unos gurús, unos cracks. A lo que voy con esto es que siguiendo este ejemplo, ok, entras a estas empresas. Ojo, yo nunca voy a recomendarles que se metan a estas, ni siquiera son empresas, son empresas. Estos grupos crean una SAPI y ya pueden recibir dinero de manera legal. Son las estructuras, voy a decir, fiscales, constitutivas que utilizan por lo menos aquí en México. Pero más allá de todo esto, se trata de, pues, entender, o sea, cómo es que estas personas al final engañan a los demás. Es cierto, en la pirámide, los de arriba siempre salen ganando. ¿Qué pasa si yo me uno tempranamente a una pirámide que acaba de comenzar y va a tronar en 5 años, 6 años? Pues voy a ganar dinero, ¿no? Pero al final, cuando colapsa, los de hasta abajo, que son la base, pues son los que salen perdiendo. Es por eso que digo que, aunque ganes en estos esquemas, no deja de tener tu dinero un karma, algo por ahí. Eh, es algo muy ya, pues no sé cómo decirlo, espiritual, cosmonauta, tener estas ideas también sobre los actos de cómo te ganas la vida. Pero bueno, también lo entiendo, la ignorancia te lleva a lugares muy extraños, voy a decirlo. ¿Qué pueden hacer o de qué se trata para no caer en estos actos? De no saber, de no tener contexto sobre este tipo de cosas. Pues pueden investigar o no investiguen, pero si investigan, una vez pasó que una persona me contó que lo estaban invitando a uno de estos esquemas. Entonces él le dijo, oye, le voy a preguntar literal a la inteligencia artificial ChatGPT, eh, características de una empresa piramidal. Y todas las características que dijo ChatGPT eran características de la empresa o Ponzi esquema al que estaban invitando a este compañero. Entonces es muy curioso cómo es que la inteligencia artificial te dice, oye, pues este esquema es un Ponzi. Y es muy común con estas personas, no sé si es la falta de conocimientos, la ignorancia o la doctrina que les meten también en los Ponzis, que literal les meten doctrina de que ellos están bien, lo que están haciendo es correcto, nunca se va a acabar. Y quienes digan algo contrario son estúpidos o no entienden, no saben, no quieren ganar dinero, no quieren ser ricos. Es curioso que lo que acabo de decir es un poco similar a lo de la 4T, pero bueno, a lo que voy con esto es que tienen una doctrina, literal, tanta propaganda, pues te adoctrinas, ¿no? Recuerden, siempre lo digo al final de los videos, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, lo cual es muy cierto. En este caso, ellos ya se creen sus mentiras. Oh, esto nunca se va a acabar, esto y esto, tú estás mal, siempre es tú estás mal, tú estás mal. Entonces, ¿qué le dice a este compañero? Oye, es que no me importa la inteligencia artificial, tú estás mal, no quieres hacerte rico. Ah, ok, pues, ¿qué pasa? No pasó ni más de un año cuando tronó y estas personas, siempre es bien común que, y más los líderes, que cuando ganan, estafan a cientos de personas, me atrevo a decir miles. Ah, se van con todo tu dinero y el de los estofados, las víctimas, a paraísos como Dubái o paraísos fiscales o lugares sin extradición. Y en el caso de Dubái tengo un comentario y me he dado cuenta que es un patrón de comportamiento de todos los líderes y estafas piramidales. Dubái es muy reconocida, más allá de los edificios y todas esas cosas del dinero árabe, como capital de las estafas piramidales.
Es algo súper interesante y como les digo, pueden investigar o mejor aún, no investiguen. Como les comento, es algo muy interesante este patrón porque siempre todos andan ofreciéndote viajes y diciéndote que si llegas a tal nivel, oro, platino, un diamante, vas a tener un viaje a Dubái. Qué interesante este fenómeno, la verdad. Qué cínicos. Pero bueno, como les comentaba, es muy interesante cómo pues traen tanta doctrina, tanta propaganda que niegan la verdad, es eso, se trata de eso. Y como les digo, yo les recomiendo, más allá de investigar, pues tener más noción, aprender más inteligencia financiera, más allá de los recursos que hay en el internet, videos, todo ese tipo de cosas, pues no caer en estas fraudes, ya que es algo tremendo lo que hacen, son bien cínicos. Tenemos casos en México como el de Cifra, Axe Capital, los más recientes Billions, Smart, aunque esos últimos dicen que todavía están al 100. Eso también es algo muy peculiar y lo tengo como anécdota de una persona, un contacto. Como les digo, estas personas la realidad son cínicos, no hay otra respuesta, otra palabra para describirlos, son cínicos. Eh, Me comentó que en una vez en la Ciudad de México estaban reunidos unos líderes, como ellos se llaman, que los líderes pues son los de las puntas, ¿no? De la pirámide, los que más ganan, los que estafan, al final de cuentas. Me dice que estas personas ya saben que este esquema tronó, pero siguen invitando a más personas con tal de quedarse ellos con más dinero. Como les digo, es un cinismo tremendo, esa es la realidad. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero hayan aprendido algo. Se den cuenta que estos esquemas no dejan nada bueno al final de cuentas, sino pregúntenle a las víctimas de estos. Y lo más interesante para cerrar es que muchas personas te invitan, te dicen tonto por no meterte, te dicen que están ganando miles y miles, pero cuando truena el esquema todo se apaga. Eso es algo súper interesante, todo se apaga, nadie, ya nadie ni presume que gana donde no les conviene, donde ya, así como hicieron víctimas a los de abajo, ellos se convierten en víctimas después porque todos les reclaman el dinero, e inclusive hay personas que los demandan. También tengo que decirlo, amenazan de muerte a personas, a líderes, y pues la realidad eso no es algo bueno, no es algo bueno. El dinero muchas veces nos ciega, pero pues así es este juego. Y recuerden amigos, hasta aquí el video de hoy, si pueden suscribirse a mi canal, suscríbanse, la verdad es de mucho apoyo. Igual también comentar qué opinan sobre este tema. Y recuerden amigos, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Hasta luego.